Voy a tentar expor para você um outro aspecto das crenças, relacionadas com sua evolução e suas mudanças. Mesmo sendo as crenças algo arraigado em nós, sobretudo se foram adquiridas na infância, como são as crenças religiosas, sofrem ou experimentam mudança ao longo do tempo, devido a novas experiências, devido a decepções, devido a aprendizado, devido ao comércio com a vida, como dizem os espanhóis do século XVI, XVII. Bom, então as crenças que temos na infância geralmente nos acompanham o resto dos dias, mesmo quando você renuncia a alguma delas. Na adolescência se produz uma ruptura com as crenças infantis. Alto porcentagem de pessoas, de jovens, abandonam a crença em Deus em nosso tempo, ou a crença no papel dos sacerdotes e das figuras que acompanham as religiões. Abandonam a crença na rectidão dos pais. Há questionamento da virtude suposta dos pais. Abandonam a crença de que o sistema social se sustenta em certo princípio de justiça, porque percebem de que essa justiça está muito subordinada às relações de poder que arman todo o sistema social. Enfim, há uma grande mudança de crença. Na etapa, na adolescência, que maiores mudanças acontecem. Uma outra etapa maior. Por isso se diz que a adolescência é uma época convulsionada, uma época de conquistas e decepções, de procuras, de búsqueda, de novos caminhos e desencaminhamentos, de perplexidades e de achados, de certezas e de enormes incertezas. Ok. La llamada maturidade ha sido caracterizada por nós como a idade da razão pragmática, mais que da razão lógica. El predominio de la razón instrumental, más que la razón aristotélica, construida sobre principios concatenados, etc. Estamos en esta etapa convictos de muitas coisas. Estamos configurados en nuestro carácter. A los 33 años después, que se inicia simbólicamente la etapa madura, puede comenzar antes, estas datas son siempre imprecisas. A los 30, pues se puede ser una persona madura, a los 27, depende de lo que aconteció antes. El fenómeno de contacto con la vida, en lo que la vida tiene de mayor exigencia, de mayor imposición, de mayor objetividad. Esa es la palabra. Así como en la adolescencia vivimos la subjetividad convulsionada, en la maturidad
palabra un poco antipática, debo decirle. En la edad de la razón práctica, de los 33 a los 65 o 60, vivimos en la época de la objetividad. Nos subordinamos en grande medida a lo que está ahí. Terminamos por aceitar las reglas del yogo que nos habíamos recusado a aceitar en la época de la adolescencia. Hemos entrado en el proceso de producción. Somos empregados o patrones. Precisamos adaptarnos a las condiciones de existencia. Las condiciones de existencia siempre estuvieron presentes, mas no sabíamos escapar hasta los 30 años, casi, hasta los 25 veces. Mas después ya no era posible escapar a las condiciones de existencia y hasta sus determinismos biológicos, psicosociales, históricos. ¿Quién puede escapar de lo que está aconteciendo en Brasil y en América Latina en este momento y en el mundo? ¿Quién puede escapar? Estamos en alto grado determinado. Muchas cosas, no de acuerdo con una especie de determinismo causal, sino con otro tipo de determinismo que igualmente nos obliga. Estamos en la etapa de la razón práctica, nos acomodamos bastante, perdimos la efervescencia juvenil. Y nuestras creencias se atenúan, se adaptan. Algunas persisten. Otras procuran reformularse. Porque no se puede prescindir de algunas creencias básicas. Porque las creencias forman parte de nuestro ser más propio. Voy a hacer ya un primer alcance fundamental. No hay iniciativa, no hay propuesta de vida que no descanse en una creencia. En esta propuesta de tentar transmitir para você un cierto saber sobre este tipo de cosas, descansa la creencia de que esto pueda ser asimilado y llevado en cuenta por você. Como te han sido profesor durante más de 30 años, 40 años te han sido profesor, partí del presupuesto, partí de la creencia, de que esa era mi arte, minha competência, meu saber, meu modo de relacionar-me com as palavras e as coisas e as pessoas. Era uma crença, a vezes desmentida por la interacción con las pessoas, a veces questionada, a veces llevada a la dúvida por los resultados. Mas ese era el presupuesto. En el primer casamento y en el segundo casamento, o en cualquier otro casamento que bien pudiera existir en você o en mí, se parte de la creencia de que será la mejor manera de consolidar un relacionamiento amoroso. La mejor manera tal vez de crear una familia, mejor inclusive que la que você teve por desventura. Então dice, agora
que yo voy a ser padre de familia, o madre de familia. No va a acontecer lo que aconteció con mis pais, que después del segundo año, del tercero, del quinto, se separaron y cada uno fue por su lado y yo perdí a mi pai o perdí a mi mamá. Eso no va a acontecer conmigo. La mejor aposta será con este hombre, con esta mujer. Se parte desse pressuposto existencial. Veja você a importância. Cuando você abre este libro, Las Dimensiones de la Vida Humana, parte del presupuesto que te va a decir cosas de tu interés, no meras elucubraciones metafísicas o de cualquier carácter, sino que de algún modo va a dar cuenta de lo que acontece en tuas realidades y en el mundo que você habita y construye. Ok. Eso se me estaba escapando, mas no podía dejar de escaparse. Porque muchas personas piensan que las creencias son cosas de religiosos, de gente supersticiosa. No, yo soy un cientista, yo necesito pruebas. Você acredita ser un cientista porque piensa que la mejor opción de vida y la mejor opción para los otros es un saber depurado. Es una creencia, colega, nada más que una creencia, nada más. Que tiene mucha acolida en el mundo que você vive, porque vivimos en un mundo instrumental, donde predomina la lógica instrumental. ¿Vio? Así que no cante victoria antes que cante o galo, antes que amanheza. No cante victoria. Muy bien. Entonces vamos perdiendo las creencias, mas de pronto llegamos un poco a la velhice y ya habíamos virado prácticamente como descrente en mucha cosa, de un escepticismo, no digo metódico, sino de un escepticismo desencantado. Esto es diferente. El escepticismo metódico es una cosa, el escepticismo desencantado es otro. El escepticismo metódico lleva adiante la cuestión de la verdad, la cuestión de cómo darse mejor en la vida y una serie de cosas más. El desencantado te eleva un poco para el pesimismo, mucho para el pesimismo y a veces para la depresión. Bueno. Y cuando todo parecía perdido, a los 60 y tantos, cuando te habías esquecido de todo lo que aprendiste en la infancia con respecto a tu religión, oye, no estoy pregando religión cosa ninguna aquí, ¿eh? Estoy constatando, te estoy mostrando cómo acontecen las cosas también. De pronto, lo que habías internalizado y perdido 60 o 50 años atrás, reaparece. La versión más común es que você comienza a sentir miedo da morte. Existe esa historia, mas no ese es el fundamento de que reaparecen las creencias que você adquirió en la infancia. El fundamento es que lo que você aprendió en la infancia rara vez fica sepultado para siempre. Esa es la razón. Muy bien. Hay muchas cosas más que hablar, mas yo no voy a conseguir hablar esta. Acreditar, digo por aquí, es solidarizarse con una determinada orden do mundo, aceitando su legitimidad y su verdad. Solo a partir de la adolescencia es que perdemos nítidamente que una y otra orden es posible. Es lo que estaba hablando. Dudar significa colocarse en otra perspectiva, enxergar otras posibilidades,
Questionar significa tomar una cierta distancia dos objetos que povoan nossas realidades. Duvidar es questionar y questionar son operaciones que se ejercitan a partir de los 11, 12 años con el aparecimiento de lo que Piaget denomina pensamiento hipotético deductivo. El famoso pensamiento hipotético deductivo, también descrito por este psicólogo suizo llamado Piaget, y que la inmensa población de nuestro país, de América Latina y del mundo desconoce, porque no llega al pensamiento hipotético deductivo, sino cuando va a la escuela, cuando se problematiza las situaciones que vive. Si no se problematiza las situaciones que vive el sujeto, si comienza a trabajar a los 10, 12 años con un curso primario elevado a los trancos y barrancos, nunca llega al pensamiento hipotético deductivo. Es decir, a problematizarse las cosas, a cuestionarse las cosas, a indagarse las cosas y a colocarse la cuestión de la verdad. Es una cuestión de primera orden, más difícil de discernir en tanta falsificación, en tantas creencias de baixa ley, digamos así, para usar una palabra. Entonces você comprenderá la importancia de la educación formal, de esa que aprendemos en el colegio, de esa que va por la vía del raciocinio matemático, de la observación dirigida en biología, del análisis de los procesos psicológicos en psicología, del análisis de cómo son los comportamientos sociales, la interacción social y así por diante, que de algún modo van a ser conversados y discutidos en el contexto de una escuela secundaria. Deberían serlo. Como cuestiones históricas, tan importantes para comprender nuestras raíces. Como el 50% de nuestra población no llega a la escuela secundaria, el 50% de nuestra población está como condenada a vivir en creencias difusas o en creencias infantiles, máximo en creencias religiosas plausibles que sustentan su mundo con todas las dificultades que eso puede implicar. Muito bem. Ya falábamos recién que ideas y creencias son diferentes. Las ideas son más intelectuales. La gente aprende a raciocinar mediante ideas y mediante conceptos. Aprende a establecer razones entre diversos elementos. Aprende a ver la concatenación, la propiedad, el engarce de estas relaciones, si se justifican o no, porque cada relación que establece entre una idea y otra, entre una proposición y otra, una proposición, una tesis, por así decirlo, y otra, debe haber una cierta concatenación, una cierta lógica, una cierta evidencia, o una hipótesis que sea susceptible de ser argumentada y sustentada. En el plano de las ideas se da eso. Cuando você trabalha com ideias,
se adiestra en el arte de establecer relaciones apropiadas, justificables, algunas axiomáticas, otras un tanto atolondradas, un tanto aleatorias. Mas, en una conversa, você puede ir afinando estos procesos ideacionales y impóndose una cierta exigencia para que sus ideas no sean mero palabrorio, meros chutes fuera de campo. Muy bien. Hay muchas cosas que se puede ver. Aquí hay un capítulo sobre que en un proceso terapéutico también lidamos los terapeutas y las personas con ideas y creencias. Siendo las ideas ciertas representaciones plausibles de la realidad y las creencias el sustento que orienta la vida de la persona, tarde o cedo en un proceso terapéutico vamos a entrar en el mundo del sujeto por vía de sus creencias y de sus ideas. Algunos colegas terapeutas dicen de que hay que dejar al cliente como bien entender. Asociación libre, dicen los psicanalistas. Si va a hablar el día entero, o horas y horas, años enteros, sobre las relaciones con mamá o con papá, está bueno. O con alguna experiencia dubidosa de tipo homosexual, o algunos hábitos más o menos sintomáticos. Todo eso es interesante, sin duda. Mas la representación que él tenga de sí mismo, de su misión en la vida, las creencias que sustentan su proyecto de vida, también son susceptibles de ser examinadas. Muchas personas colocan todo a título del bon Deus. Será lo que Dios diga. Y claro, muchos terapeutas prefieren oír y decir, mantener el silencio. Pero no siempre es posible, porque en el diálogo terapéutico también el terapeuta es el otro, el interlocutor, y también tiene un posicionamiento que no puede omitirse. No se va a omitir diante algunas creencias que están impidiendo el desenvolvimiento de la persona. No digo en el caso específico que Dios soluciona todo, que es una creencia muy extendida en determinadas religiones populares, ¿no? Muy estimuladas por los pastores pentecostales, ¿no? Mas hay que examinarlas, colocar un cierto punto de interrogación, convidarlo a la persona que coloque una cierta orden en las ideas y en sus creencias y que las fundamente y que vea cómo están presentes en su vida y cómo contribuyen para glorificar, enaltecer y vitalizar su proyecto de mundo. Porque se trata de eso en una terapia. Cómo vitalizar un proyecto de mundo que se extingue en una maraña de preconceptos, de mitos y de creencias bastante obsoletas y extraviadas. Muy bien. Esto da pano para mucha discusión, para muchas discrepancias. Mas como se trata de mudar actitudes, de mudar sentimiento,
de mudar valores en un proceso terapéutico, porque hay valores, actitudes y sentimientos que condenan a las personas al fracaso de cualquier proyecto vital, conviene examinarlos con atención y convidar al sujeto, no apenas ficar, digamos, como el grande otro, escuchando un discurso imaginario. Esta es una posición, naturalmente, de una psicología comprensiva. Você puede tener otra posición, ¿no? Y puede tener buen fundamento su posición. Muy bien. Quiero referirme a los mitos y a los preconceptos. El autor que mejor ha tratado en el plano de la psicología la cuestión de los mitos, hasta donde sé, es Jung. En Freud hay muy poco escrito. El grande mito de la religión judaica sobre Moisés, él lo trató. Moisés no era judeo, sino egipcio. Interesante, muy interesante. Mas los mitos en sí no fueron suficientemente examinados por Freud. Jung podríamos decir que es el especialista en mitos. En una psicología comprensiva, los mitos son muy importantes. Para decirlo en una palabra, los mitos son el alma de un pueblo. Olha. Es como decir mucho, ¿eh? Y no me refiero a los mitos de las culturas arcaicas, preletradas, que se dice, o primitivas. Todas las culturas primitivas son preletradas. No conocen ni la escrita ni los números. No conocen. Contan hasta los dedos de mano. La idea de representarse con una idea, con un signo, no la captan. Demora mucho para que lleguen a eso los primitivos. No me refiero al pueblo griego ni a los pueblos antiguos, donde el mito jugaba un papel extremadamente importante. Ha ido perdiendo vigencia un mito con el avance de la cultura intelectual, con el avance del mundo mecánico, el mundo tecnológico ainda más ha ido perdiendo fuerza los mitos. Se han mantenido los preconceptos, mas los mitos han perdido su vigencia, los grandes mitos que alimentaron la cultura griega y la cultura romana y la cultura egipcia y todo el mundo antiguo y todo el mundo medieval, hasta que llega el Renacimiento y se inician los tiempos modernos. No es que en los tiempos modernos no hayan mitos, existen igualmente mitos.